Saludos Barlovento, aquí nos encontramos en Mamporal, específicamente en la Escuela Bolivariana de este municipio Eulalia Burós, en la cual pues se estaba llevando a cabo una asamblea de ciudadanos y ciudadanas con motivo a las unidades Bolívar Chávez, la VC. Recordamos que 6 y 7 es la culminación de este gran evento para el proceso de elección de los jefes de VC y los patrulleros. Acá están estos camaradas compatriotas que pueden explicarnos un poco qué fue lo que pasó el día de hoy, cómo se desarrolló esta asamblea de ciudadanos y ciudadanas. Galarraga, cuéntanos. Bueno, queridos amigos, camaradas, compatriotas de este proceso revolucionario, hoy emanado pues de ese consenso nacional y a través del Partido Socialista, hoy estamos culminando ese proceso que inició pues el 23 con la elección de los jefes del círculo de lucha, el cual me concede a mí ser jefe del mismo, el cual el pueblo decidió día domingo, el cual yo asumiré esa responsabilidad como jefe del círculo. Aquí me acompañan varios camaradas, amigos, el cual se hizo la asamblea hoy para elegir pues el jefe de VC y los patrulleros que en sana paz, en sana alegría, inclusive como lo expresa el artículo 9 de los estatutos del partido, donde debemos ser allí afianzados con esta lucha, fueron electos pues de acuerdo a esa forma democrática, como lo decía nuestro camarada y ese legado que nos dejó el comandante Chávez, de una forma alegre. Aquí está el pueblo acompañándonos en esta asamblea y bueno, se dio electo, como lo dije anteriormente, el camarada Roger, que ya pues tendrá la oportunidad de tomar la palabra, el amigo Pedro Serrano, que también, y bueno, todos los militantes aquí unidos, es la fiesta del pueblo y que hemos seguido todos los elementos de organización, como nos enseña pues esa parte revolucionaria, esa parte social, encaminado hacia ese partido, enrumbado hacia el nuevo socialismo que verdaderamente quería nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Aquí estamos, una fiesta en Buró, una fiesta del pueblo. Roger Hernández, cuéntanos un poquito sobre este proceso eleccionario de la VC. Ok, bueno, hoy lo que estábamos haciendo, Reni, era dándole cumplimiento, aparte de ese proceso de lo que es la conformación de la nueva estructura de las autoridades del partido a nivel municipal, rumbo a lo que va a ser ese proceso de elecciones para la Asamblea Nacional en los próximos meses. Gracias a Dios todo se cumplió de manera ordenada, la comunidad militante del partido asistió masivamente, ya muestra eso, lo podemos observar detrás de las cámaras de Telecimarrón, que todo el tiempo está presente en los diferentes actos de Barlovento, de Burós, del proceso revolucionario, y que de una vez más estamos cumpliendo con ese legado que nos dio el presidente y nos dejó el presidente Hugo Chávez Frías. Sí, qué bueno. Por acá Pedro Serrano también quedó electo en la VC de Mamporal. Cuéntanos un poquito sobre esta asamblea, Pedro. Buenos días, Barlovento, buenos días, Burós. Bueno, como lo han señalado también, como lo señaló, Galarraga, Roger, la asamblea tuvo algunos elementos interesantes, importantes, los cuales tomamos en consideración para ir un poco cumplir con lo que nos pidió la asamblea, que nos encargáramos, además de todas las partes, digamos, electoral que nosotros pudiéramos estar afrontando, también encargarnos un poco, ocuparnos un poco de lo que tiene que ver con el aspecto de la inseguridad, la seguridad social, que nos ocupáramos un poco más de esos viejitos que requieren, que tienen tantas necesidades. Obviamente esto se está haciendo a través del programa que tiene nuestro comandante en jefe acá, el municipio de Buró, Rayado, a través de la misión Mamá Siri La Vega, pero obviamente habrá que decirle al alcalde que hay que profundizar un poco más en este aspecto y que otro de los aspectos es que fluyan las informaciones, es decir, que no nos quedemos con las informaciones que de alguna manera debe ser importante, que el pueblo la maneje y entonces como nos conviene la manejamos solo el grupo que conforman la VC. Así que bueno, yo creo que con estos tres aspectos que se tocaron de parte de los que participaron en la asamblea, pues nosotros podemos de alguna forma establecer un pequeño plan de acción que nos permita ir dándole respuesta de la mano con el alcalde a algunos de estos aspectos que ellos han señalado acá. Así es, bueno, fueron palabras de estos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, acá en la población de Mamporal. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva Maduro!
Callao!